¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estar hablando de la gerencia y el proceso administrativo. Cuando nos ponemos a pensar sobre la gerencia, un gerente es la persona que gestiona los recursos, los diferentes recursos dentro de la empresa, y en cambio un proceso implica una serie de pasos lógicamente organizados que sirven para alcanzar un determinado objetivo. En lo relativo a lo administrativo, entonces podremos decir que administración es un proceso mediante el cual alcanzamos un objetivo de manera eficiente con el uso de diferentes recursos. Pero ¿un proceso de qué? Un proceso precisamente de ejecutar las cosas que hacen los gerentes. ¿Y qué cosas hacen los gerentes? Bueno, pues los gerentes, dependiendo tanto del tipo de empresa en donde se encuentre, como de la característica propia y perfil del propio gerente, pues los gerentes pueden hacer múltiples cosas en su trabajo. De tal manera que si hacemos una lista de las cosas que hacen los gerentes, esa lista nos resultaría bastante larga, muy larga. Si ustedes trataran de hacer y de ir visitando diferentes empresas y haciendo una investigación sobre las cosas que hacen los gerentes, entonces se daría cuenta que llenaría varias páginas, si no libretas completas, de las diferentes cosas que hacen los gerentes. Los investigadores en el campo de administración también se dieron cuenta de esa parte. Y en función de eso, lo que hicieron fue, para tratar de estudiar desde la perspectiva de la investigación las cosas que hacían los gerentes, pues agruparon esas diferentes cosas en distintos grupos. Para algunos investigadores, esa agrupación le dio 5 grupos, para otra 6 grupos, para otros investigadores 8 grupos. Para Henry Fayol, que fue uno de los primeros en agrupar las cosas que hacían los gerentes, por ejemplo, Henry Fayol lo agrupó en 5 grupos, pero el último consenso y el consenso más aceptado por la mayoría de los que de alguna manera estamos involucrados en el campo administrativo es que las cosas que hacen los gerentes se pueden agrupar en 4, que son actividades o tareas, las cosas que hacen los gerentes, actividades, de tipo planificativas, de tipos directivas, de control y organizativa. De manera que en esas 4 funciones se puede catalogar las cosas que hacen los gerentes. Entonces, las cosas que hacen los gerentes conllevan a las funciones gerenciales. Esas funciones gerenciales pueden clasificarse en estos 4 grupos que son planificación, dirección, control y organización. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando vemos interactuar esos 4 elementos en su interacción, en la forma en que se producen en la realidad, nos damos cuenta que ellos tienen un orden lógico de realizarse. O sea, ¿qué se hace primero en términos de lógica? ¿Se planifica o se dirige? Bueno, pues en términos de lógica estaríamos diciendo que la planificación iría como primer elemento. Entonces, número 1 sería planificación. Luego, ¿qué se hace en segundo término? ¿Se dirige, se controla o se organiza? En términos lógicos, después de una planificación, entonces habría que organizar. Y luego, entonces, habría que dirigir. 3, dirigir. Y cuarto,
controlar. De manera que entonces tendríamos un orden lógico que iría de la planificación a la organización, de la organización a la dirección y de la dirección al control. Ese sería el orden lógico. Cuando planificamos es cuando establecemos un objetivo o una meta a alcanzar y definimos la meta, definimos la forma, la estrategia de cómo vamos a alcanzar esa meta. Cuando organizamos es cuando distribuimos los diferentes recursos, tanto materiales, humanos, tecnológicos o financieros, en donde pueden rendir mejor resultado a fin de alcanzar mis objetivos de manera eficiente. Y cuando dirigimos, motivamos a las personas para que esas personas alcancen los objetivos, ejecuten lo planificado con la estructura organizativa de una manera adecuada. Y cuando controlamos, pues nos aseguramos de que lo que se está haciendo está acorde con lo que se planificó. De manera que, entonces, estos cuatro elementos interactuando en un orden lógico producen y cierran un proceso. Porque dijimos que proceso, entonces, esta partecita, proceso, no es más que, en términos generales, la interacción de diferentes elementos que interactúan, valga la redundancia, produciendo un resultado y relacionándose entre ellos para producir dicho resultado. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Diferentes elementos que interactúan entre sí para producir un resultado. Pero detengámonos un poquito en la interacción de esos elementos. Y cuando vemos esa partecita de la interacción, entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Si en orden lógico nosotros iniciamos planificando algo y pasamos al segundo paso, que es la organización, pero nos damos cuenta que algo quedó mal en el paso anterior, entonces tendríamos que volver a ese paso anterior. Tendríamos que volver a la planificación. De manera que estos dos elementos interactúan entre sí, pero en ambos sentidos, no en un solo sentido. Pero entonces, si volvemos a la planificación y corregimos, ya podríamos tener dos posibilidades. O volvemos a la organización o pasamos directamente a la dirección. Y en la dirección podría producirse que en esta etapa del proceso me diera cuenta que al pasar a la planificación hubo algo también que se quedó de la organización. Entonces tengo que volver a la organización y de ella, entonces, o podría volver a la dirección o irme directamente a la parte de control. Y cuando llego a la parte de control podría ocurrir lo mismo. Vuelvo a la dirección o de control paso a la organización. Si vuelvo a la dirección, entonces tendría tres caminos. O voy a organización, o paso directo a controlar, o me tengo que devolver directamente a la planificación. Cuando paso a la parte de control, entonces ocurre lo mismo. Paso a la planificación, pero de la planificación podría volver directamente ya a la fase de control y completar el ciclo. Ello entonces nos completa el circuito de interacción de esos elementos del proceso administrativo. Al completar este circuito, entonces los investigadores también se dieron cuenta de otra cosa. Al seguir profundizando en los elementos del proceso administrativo, los investigadores vieron que ese proceso administrativo también forma dos fases. Una fase compuesta por la planeación y la organización y otra fase compuesta por la dirección y el control. La fase de planificación y organización es una fase repetitiva, es mecánica, porque para planificar u organizar usted puede hacerlo hasta sentado en un escritorio. Te planifica el objetivo que quiere y la manera en cómo lo va a conseguir y distribuye los diferentes recursos que requiere para realizar su operación. Esa fase es mecánica y así mismo se llama fase mecánica del proceso administrativo.
mecánica. Bien, y la otra fase que está compuesta por el control y la dirección, ¿qué ocurre con estos dos elementos? Que en cambio de los dos primeros elementos, la planeación y la organización, esto no puede hacerse sentado en un escritorio trancado en una oficina, porque ello requiere de la interacción del elemento que usted está dirigiendo o controlando, que son las personas. Y cuando usted dirige a una persona, de esa persona usted obtiene una reacción. Ello produce entonces un dinamismo comunicativo entre esa persona y usted que está dirigiendo. Entonces, por eso a esa fase se le llama fase dinámica, porque produce ese dinamismo, dinámica. Que es lo mismo que ocurre entonces cuando se controla. Cuando usted trata de controlar a un ente cualquiera, a una persona, de esa persona usted va a obtener una reacción y ello produce un dinamismo comunicativo entre usted y esa persona a la que usted está controlando. Otra característica de ese proceso administrativo la constituye el hecho de que dentro de cada elemento del proceso administrativo se encuentran contenidos los otros elementos. Es decir, dentro de la planificación existe una organización, una dirección, un control y una microplanificación. Es decir, dentro de ese elemento se ven reflejados los otros elementos. Al igual que ocurre dentro de la organización, se reflejan los otros tres elementos y el mismo, y dentro de la dirección se reflejan los otros tres elementos y el mismo, y dentro del control los otros tres elementos y el mismo. A ese efecto del proceso administrativo se le llama efecto espejo. Espejo o efecto reflejo. Porque los diferentes elementos se ven reflejados dentro de sí mismo. Además, el proceso administrativo tiene otra característica particular, y es que este proceso es aplicado de manera universal. Se aplica en todas partes y en todo tipo de organismos. Se aplica en todas partes, es universal. Es universal porque se aplica en todo tipo de empresa, organización, ya sea esta grande, mediana, pequeña, familiar, no importa el tipo, el proceso administrativo se aplica de manera universal. De manera que tenemos entonces los 4 elementos del proceso administrativo que provienen de las cosas que hacen los gerentes. Las cosas que hacen los gerentes se pueden agrupar en 4 tipos, que son planificativa, directiva, de control y de organización, y que organizándolo de manera lógica me forman un proceso en la que cada elemento del proceso administrativo interactúa con los demás en todas direcciones, formando 2 fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica compuesta por planeación y organización, y la fase dinámica compuesta por dirección y control. Ello también cumple con 2 características esenciales, que es el efecto espejo o reflejo y la universalidad del proceso administrativo. Hasta aquí, damas y caballeros, nuestra intervención del día de hoy sobre la gerencia y el proceso administrativo. Muchas gracias.